El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otra edición de Políticamente Hablando. Agradecemos su sintonía y comentarios desde ya en este espacio que es de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual pues tratamos de promover el pensamiento crítico y el debate dentro de la sociedad. Este espacio es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales, con quien me encuentro acá en cabina. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Carla Roldán y pues siempre les invitamos a que nos sigan en nuestros vías de comunicación, en nuestros medios pues sociales. Tenemos en Facebook, nos pueden encontrar como Políticamente Hablando, en Twitter como SCP-USAC, y recuerde que todos nuestros programas quedan colgados en la web, en nuestro sitio electrónico, el cual puede acceder en www.politicamentehablando.net. Bien, el día de hoy estaremos conversando con nuestro invitado Marcelo Colucci. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días, Carla, Mario Roberto. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos tan temprano. Ya posteriormente estaré pues presentando más apropiadamente a Marcelo, y el tema de hoy es las pandillas juveniles como sociedades marginales. De este tema pues Marcelo tiene bastante experiencia y hay unas investigaciones que él nos va a comentar más adelante. Y pues entonces, ya para iniciar con este programa, les dejo con la introducción de Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, yo solo quisiera decir un par de generalidades acerca del sistema y la marginalidad, ¿no? En tanto que vamos a conversar hoy de un fenómeno llamado marginal, es decir, el de las pandillas juveniles, el de su organización, su moral, su ética, su modus operandi, etcétera. Pues me parece que es útil recordar que la marginalidad es un producto fundamental, esencial para el funcionamiento del sistema capitalista. La centralidad del sistema, pues naturalmente consiste en el empleo, el salario y el consumo, en el plano económico, en el plano ideológico-cultural, en la educación pública, los servicios públicos, la estructura jurídica, etcétera. Y la marginalidad, pues, es todos aquellos conglomerados humanos que se encuentran, valga la redundancia, al margen de esta centralidad. Para el sistema, ya Marx había establecido que la marginalidad es fundamental en el plano económico porque el hecho de mantener un ejército laboral de reserva, es decir, un gran conglomerado de desempleados, asegura al sistema los bajos salarios, ¿no? Esta realidad, o sea, la necesidad de tener un margen de desempleo siempre vigente para que los salarios no suban demasiado y la mano de obra no se organice de una manera eficiente para defender sus derechos laborales, ha sido así desde los orígenes del sistema, sobre todo en su fase industrial, y ahora lo podemos ver en Guatemala con este nuevo engendro de los salarios diversificados, los salarios flotantes, ¿no? Es que obedece a la misma lógica, ¿no? Pues toda esta marginalidad que precisamente los gurús del sistema satanizan, ¿no? La delincuencia, la drogadicción, las pandillas juveniles, toda estas anomalías que los gurús del sistema condenan por inmoral,
son productos directos de un sistema basado en la acumulación de capital creciente, ¿verdad? En la disminución creciente también de las oligarquías, de los oligopolios, de las oligarquías incluso planetarias, de la depauperación consiguiente de las capas medias, etcétera, de la no cobertura educativa de las masas, en fin. Esta marginalidad ha llegado a ser tan grande, tan masiva, que ha dado lugar a formas de organización alternativas, ¿no? Y aquí es donde esta es la lógica que, digamos, desde una perspectiva marxista explica todas las marginalidades, y me parece a mí que también las pandillas juveniles, sobre las que vamos a hablar en concreto el día de hoy. Pero la idea que yo quería dejar esbozada nada más es la de que estas formas de organización alternativas que tienen las pandillas juveniles, estas formas de ver el mundo alternativas que tienen las pandillas, esta ética, esta moral, cuando digo alternativa me estoy refiriendo a que es otra, a que no es la moral oficial, a que no es la forma oficial de organizarse socialmente, y naturalmente también es alternativa la forma de sobrevivencia, ¿no? Digamos, la lógica empresarial, porque muchas de las pandillas también tienen una lógica empresarial de sobrevivencia. Es alternativa porque está al margen, ¿no? Aunque la lógica siga siendo la misma. Cuando se dice alternativa, pues no se quiere decir que es una solución a los problemas del sistema, sino que simplemente la marginalidad hace que se asuman otras formas de organización social. Durante mucho tiempo, y esto lo digo al margen, no durante mucho tiempo, durante los años 80, en el seno del Movimiento Revolucionario del Pueblo Ishim, se discutió intensamente sobre la posibilidad de incorporar, en esa época le llamábamos el lumpen proletariado, a las guerrillas, y se llegaba a la conclusión de que no convenía, por el hecho de que se había probado que los pandilleros no podían avenirse o plegarse a lo que nosotros llamábamos la moral revolucionaria, es decir, no tenían lealtades de ese tipo, tenían un individualismo acendradísimo, o digamos le eran leales a su pequeño grupo, a su pequeña célula de organización, y los valores revolucionarios no los permeaban, de tal manera que no podían ser guerrilleros, a pesar de que tenían unas grandes habilidades subversivas, digámosle así, puesto que desafiaban al sistema diario, ¿no? Pero esto precisamente ilustra la alternatividad de su psicología, de su visión de mundo, de su manera de organizarse y por supuesto de actuar, ¿no? Que a veces esas acciones nos parecen, y de hecho lo son, tan crueles como por ejemplo los ritos de iniciación, de salir a la calle y matar al primer transeúnte, independientemente de quién sea, qué edad tenga, qué sexo, etcétera, ¿no? Pero me parece que esto se explica en la marginalidad, y precisamente estas explicaciones son las que creo yo vamos a tratar de elucidar aquí con nuestro invitado el día de hoy, a quien Carla ya presentará formalmente. Carla. Muchas gracias, doctor. Y sí, bueno, Marcelo ya es un invitado que hemos tenido varias veces y con quien siempre es un gusto y es muy interesante conversar. Él tiene 32 años de experiencia laboral en diversos países latinoamericanos, es psicólogo y también tiene una licenciatura en filosofía. Sus áreas en donde él principalmente ha trabajado es promoción de los derechos humanos y consolidación de la democracia. Tiene docencia universitaria, comunicación alternativa, investigación en ciencias sociales, educación y políticas sociales en América Latina también, diseño, gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional, formulación y evaluación de proyectos en desarrollo social y apoyo en procesos de incidencia social y fortalecimiento institucional, cabildeo político legislativo y difusión mediática. Tiene un amplio currículum, mucha experiencia laboral, muchas publicaciones y pues como ya lo mencionaba, es un gusto tenerte acá con nosotros para hablar sobre este tema interesante, el cual afecta de manera pues directa a la sociedad, ¿verdad? Por la percepción que se tiene debido a los medios de comunicación también, como bien lo decía ya Mario Roberto, que se sataniza el problema.
Pero también invitamos a nuestros amigos radioescuchas a hacer sus comentarios. También pueden llamarnos en cabina, y les recuerdo, el número es 2207-9017 y 2207-9018. Y bien, entonces, Marcelo, iniciamos ya con el análisis de hoy. Creo que el primer tema que tenemos ya en nuestro, de los que queremos abordar, es entender cómo es que se forman y organizan las pandillas como sociedades, para decirlo entre comillas, alternativas y con éticas marginales en el marco de la exclusión económico-social. Bueno, creo que Mario Roberto ya lo anticipó perfectamente, ¿no? Estos fenómenos hay que verlos en esta lógica de lo que es nuestro sistema económico, político, social. Las pandillas se dan en países como los nuestros. ¿Por qué en Cuba no hay pandillas? ¿Por qué no se organiza esto? Esto es un problema muy complejo que no admite una única respuesta, no hay una única causa, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas. Incluso quedarse con la idea, creo que peligrosa, ¿no? Que la pandilla, la mara, es un producto de la pobreza, solamente así, eso también puede ser peligroso, es un prejuicio criminalizante. En Nicaragua es un país pobre en términos de indicadores socioeconómicos, y no tiene pandillas tampoco, bueno, porque hay otros motivos, otras causas que se entrecruzan ahí. Bueno, tuvo una experiencia política muy particular. Hablé de Cuba, bueno, Nicaragua más o menos transitó el mismo camino. O sea que esto muestra que el fenómeno este es un fenómeno con muchas aristas, económicos, políticos, sociales, culturales. Guatemala tiene mucho de todas estas cosas que se repiten en Nicaragua, pero Nicaragua tuvo esta diferencia, por tanto no presenta esta explosividad de las pandillas. Pero antes de avanzar mucho en la pandilla propiamente, querría hacer un comentario retomando algo que dijo Mario Roberto. Hoy día, ya desde hace años, hace por lo menos 15 años que esto sucede, la pandilla se ha entronizado como el gran demonio, una nueva plaga bíblica que ha venido a trastocar la vida. Esto es una presentación mediática interesada de los medios comerciales. Pretendemos desde un medio como este tratar de dar una visión alternativa a esto, abrir una crítica por lo menos. Claro que la pandilla existe, por supuesto, constituye un problema social, un problema de la cotidianidad, por supuesto. La pandilla, claro que sí, delinque, mata, roba, extorsiona, viola, descuartiza, hace sicariato, o sea, son matones por encargo. Todo esto es real, claro. Tampoco hay que dar esta visión de la pandilla romántica. La pandilla son pobres muchachos producto de familias desintegradas, porque también sería una versión parcial, mezquina finalmente, y en términos de ciencias sociales no explica nada de eso. En todo caso, hay que ver esto. Es un problema social, sin duda, que tiene que como raíz esta marginalización a la que se ven sometidos sectores cada vez más crecientes, ¿no? Por el sistema este neoliberal que expulsa cada vez más gente. Pero, y acá está la cuestión que creo que hay que remarcar, los medios han hecho de esto una cosa diabólica, porque con esto, además de que puede ser negocio, y muchos medios medran con esto, es un negocio lucrativo, vender la muerte, la violencia. Además, esto sirve en muy buen sentido como un distractor, como un mecanismo de control social. Se pone a la mara, a la pandilla juvenil, la mara, digámosle el nombre con la que se conoce popularmente, se lo pone como el cáncer que ha venido a corroer la sociedad. Y en realidad no es tan así. Es un problema, sin duda. Fijémonos en esto, creo que interesante. Invito a que cualquier oyente trate de pensar esto. ¿Cuántos mareros hay en el país? Se habla de esto como el cáncer que corroe la sociedad. ¿Cuántos son? Nadie en ningún lado tiene el dato exacto. O sea, lo tenemos, claro, por algún lado se sabe, ¿no? Pero si uno consulta, va, no sé, a la bibliografía disponible, a internet, pregunta con la gente vinculada a esto, en ningún lado está el dato. Y se dan cifras tan dispares como 10.000 hasta 200.000. Si es un problema tan grande, de una magnitud tan grande en un país, ¿cómo es posible que no se tenga ni siquiera una cuantificación aproximada? Porque no es una pequeña diferencia entre 10 y 14.000, de 10 a 200.000. Eso quiere decir que acá hay algo, hay gato encerrado, ¿no?
Sí, efectivamente, la Mara ha servido como, esta imagen mediática de la Mara, ha servido y sigue sirviendo como un mecanismo de atemorización, de terror mediático. Y todo lo que sucede en un país puede ser atribuido a esto, a este cáncer, nos tiene de rodillas. Por supuesto, insisto con esto, delinquen, y claro, esto constituye un problema, pero fíjense dónde delinquen los barrios llamados marginales, en los barrios marginalizados, en los sectores más empobrecidos. No hay maras, por lo menos no maras de las que entendemos como, hay otro tipo de maras, ¿no? En las colonias residenciales, en Oakland y en La Cañada. Ahí no actúan. Actúan en ciertos lugares, como que hay todo un mapeo hecho deliberadamente de dónde puede actuar la mara. Bueno, salen de los barrios marginalizados, ahí actúan y allí se quedan, de ahí no salen, ningún marero se hace rico y se va a vivir a Oakland o a La Cañada. Son de alguna manera como, digámoslo así, entre comillas, virtuales ejércitos de ocupación que continúan una lógica militar, que es la que marcó el país por años, por décadas, ¿no es cierto? Y continúan con modos de actuar que no difieren mucho de lo que fue el conflicto armado. Creo que de alguna manera lo estabas anticipando, Mario Roberto, con algo de lo que decías. O sea, entonces, la Mara hay que verla, yo creo, con una lectura bastante más amplia, sacarla de este lugar de demonización que ahora tienen los medios, que constituyen un problema. Por supuesto, hay aristas psicológicas. Creo que también es muy importante mostrar esto. No todo joven de un barrio marginal es marero. No, eso es una patraña, realmente una patraña. Son porcentajes muy mínimos. La gran mayoría de jóvenes no se integran a las maras. Sobreviven con pocos recursos, pobremente, como puedan. Conviven con la mara, naturalmente. Si vivís en X lugar, en una colonia de zona 18, bueno, claro, es parte del paisaje urbano. No puede ser ajeno a eso. Es parte seguramente de más de alguna familia. Pero mito que creo que hay que despejar, ¿no? Primero, la mara no es una fuerza terrible que ha tomado el país, y no todo joven de un barrio marginal es un marero. No, eso es un prejuicio. Algo así como no todo joven tatuado o con un piercing es un marero, ¿no? Esto como para empezar a entendernos. Y claro, la mara da para muchísimo. Creo que el análisis tiene que ir desde lo económico, político. También hay aristas psicológicas. Tiene que ver con la historia particular de Guatemala, con esta cultura de violencia que se ha venido generando. En fin, es un problema multidimensional, ¿no? Sí, me parece importante desmitificar estas nociones generalizadas de las pandillas, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de explicarse, entre comillas, las pandillas por desintegración familiar es una bandera que las religiones, las religiosidades toman para fomentar el asunto de la familia, ¿no? Los valores familiares, etcétera, y ganar feligresías. Como diciendo, ya ven, las familias desintegradas tienen hijos mareros, ¿no? Esta es una demagogia barata. Y por otro lado, la paranoia que se crea en la gente de la amenaza de la mara justifica políticas como las de la limpieza social que realizaron Bielman, Sperisen y Yamatei cuando estaba de presidente Oscar Berger, ¿no? Es decir, son nociones perniciosas, no solo porque sean equivocadas, sino porque dan lugar a hechos, a actos, que desde el poder procuran más poder a los de siempre, ¿no? Entonces me parece que la desmitificación de estas nociones es útil por eso y por otras cosas. Así es, y también en una parte de la investigación que tú haces, a mí me llamó la atención el hecho de que tú mencionabas de que ahora el marero es el representante de todos los males de la sociedad, ¿verdad? Como antes se le echaba la culpa al guerrillero subversivo, ahora es el marero, y no la exclusión, la marginalidad, la misma pobreza, esas causas que realmente son, las maras vienen siendo a veces consecuencias de estos problemas que son todavía más dañinos para la sociedad. Pero continuando entonces ya como vamos a hablar un poco más adelante de eso, continuando con lo que estábamos hablando, si nos puedes tú mencionar cómo entonces es que, ¿para qué sirve este clima de paranoia social que tanto se promueve desde los medios masivos? Tú estabas ya dándonos algunas luces sobre eso, pero ¿para qué? Podría poner como epígrafe de esto: divide y reinarás, divide y vencerás.
Mantener atemorizadas las poblaciones, bueno, no se inventó ahora, esto es milenario, ¿no es cierto? Mantener atemorizadas sirve desde el ejercicio del poder para seguir ejerciendo ese poder. Y la Mara cumple esa función, atemoriza, desintegra, impone ciertas conductas, impone ciertas reglas sociales. Si es invivible una ciudad, un país, fenómenos fundamentalmente urbanos, no solo capitalino, hay otras ciudades de Guatemala que también presentan maras, pero básicamente es un fenómeno urbano, ¿no? Tener una sociedad atemorizada da como resultado la posibilidad de salir de tu casa, vas al trabajo, del trabajo a tu casa. Olvídate de otro tipo de actividades, organizarte, pensar en juntarte, cierra los espacios sociales, cierra los espacios urbanos, cierra la posibilidad de andar por la calle libremente. Entonces la vida se empieza a transformar en algo así como un virtual estado de sitio donde lo único que te queda es salir corriendo a tu casa, ir a trabajar, es volver corriendo a tu casa. Y crea toda una paranoia social, se usó ya varias veces acá en lo que estamos hablando, esta palabra, creo que es muy, muy certera, explica, ¿no? Es este clima loco, que hay un miedo irracional, el miedo existe, el miedo tiene fundamento, porque claro que la Mara actúa, pero por ejemplo hay un documento, creo que habrán tenido ocasión de verlo, donde un líder comunitario de Misco decía, es una mentira, te invito a que salgamos a caminar ahora, que uno sale a la calle y te matan, te roban, te violan. Esto además por mi experiencia de trabajo, ¿no? En distintas colonias de estas llamadas marginales, son áreas rojas, ¿no? ¿Quién pone esos colores? ¿No? Me pregunto. Es un mito esto que uno sale a caminar ahí y forzosamente vas a ser víctima de la delincuencia. Pero está creado este temor, no podés moverte, no podés organizarte, no podés pensar en nada que no sea sobrevivir. Entonces es una pura lógica de guerra donde de lo que se trata es de poder sobrevivir. Ese es el efecto final que da la Mara en estos barrios, ¿no? Bien, Marcelo, gracias. Nos informan que tenemos una llamada al aire. Muy buenos días. Su nombre y su comentario, por favor. Buenos días. Mire, yo he oído ya en varias ocasiones este trabajo de investigación muy interesante del señor Colucci y me ha llamado siempre la atención, pero yo pienso que se han quedado en lo mismo, pues en la misma vueltecita del origen de las maras, y no hemos hecho ni hemos dado ningún paso adelante, sino que nos hemos quedado estancados en las investigaciones y en lo que pueda pasar. La desintegración familiar, como decía el doctor Morales, hace de muchos años que viene, pues no hasta ahora se están desintegrando las familias, y antes pues las maras no eran como no habían maras, pues, ni habían toda la cuestión que se da ahora, pero no han tocado algún punto importante, como por ejemplo los programas de educación del famoso ministerio. O sea, ¿no creen que sería interesante analizar que se volaron de un plumazo del magisterio, la carrera de magisterio, y en los lugares, en los pueblos le daba mucho prestigio a alguien ser maestro, ¿verdad? La gente saludaba al profe con respeto, buenos días profe, y ahí va el profe, y era gente que tenía más de algún tipo de conocimiento y que podía influir en otro tipo de población. Tal vez habría que analizar también los aspectos del sistema educativo de Guatemala, que creo que por ahí podrían venir soluciones a muchos problemas. Muchas gracias, lo felicito siempre a los doctor Morales por su programa, no trato de no perdérmelo. Bien, muchas gracias por su comentario. Bueno, gracias por el comentario, nuestro amigo. Y sí, el problema de las maras es multidimensional. Mire, y sí, tiene muchas causas, no hay una sola respuesta, ¿no? Por supuesto que lo educativo cuenta, pero creo que la idea es no perderse con esto de que la mara es la punta del iceberg. La mara es el efecto de un número de cosas, y es imposible pensar en solucionar solo un síntoma. En todo caso se pueden poner remiendos. Que el remiendo sea la mano dura para terminar con los mareros. Bueno, gracias a eso el actual presidente ganó justamente la presidencia de la nación. Y vemos que la mano dura, pero ni acá ni en ninguna parte del mundo, no puede solventar realmente problemas sociales, además de tan larga data y tan complejo, ¿no? Matando mareros
y hablaste de limpieza social, era casi una política de Estado, no ha desaparecido la política, la limpieza social. Por supuesto que no es una cosa ni pública ni oficial, claro. Sigue habiendo, de las 15 muertes diarias, no son 15 ciudadanos honestos que salen a trabajar cada día, que no vuelven porque la Mara lo mató. Hay muchas peleas entre maras, mucha limpieza social, limpieza de travestis, eso sigue siendo una realidad. Entonces, ver la Mara en todo caso como el efecto de un sinnúmero de cosas que no se arregla con un programa educativo puntual, que no se arregla con una cancha deportiva en un barrio o poniendo un poquito más de iluminación. Bienvenido todo eso, pero es más complejo aún la cosa, ¿no? Es un síntoma, la Mara es un síntoma de un sistema enfermo. Y de lo que se trata aquí, en todo caso, sería de cambiar el sistema, ¿no? Y no de cambiar el síntoma nada más. O sea, es un problema complicadísimo. Me hace acordar esto, igual que los niños de la calle, por ejemplo. Se ve este fenómeno estruendoso, feo y bochornoso, pongámoslo entre comillas, pero eso responde a toda una lógica que hay ahí atrás, ¿no es cierto? Si uno se queda solo con el síntoma, el niño de la calle en todo caso es tratado con más amor. Hay que darle amor a estos niños, que es lo que no tuvieron. Tampoco alcanza eso. Con amor solo lo ponemos en un hogar y en general se salen saliendo, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. Son problemas más complejos. complicados. Así es. Bueno, hemos llegado a nuestra primer pausa. Por favor, no cambie este programa. Seguimos ya después de este avance informativo. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. México, Estados Unidos, Canadá, Israel, Corea. Ya no están lejos, como tampoco lo está la oportunidad de seguir estudios de posgrado en el extranjero con beca. Así sí se puede seguir. Intercambio estudiantil, maestría, doctorado, pasantía académica o de investigación. Pueden optar a becas estudiantes, profesores, egresados y profesionales que desempeñen un puesto administrativo. Coordinadora General de Cooperación y Relaciones Internacionales, Edificio Diga, tercer piso, Campus Central, o bien a través de www.facebook.com/USACRI o por el teléfono 2418-7660. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Municipal de Tránsito reporta que de San Cristóbal a Las Charcas, zona 11, la circulación se presenta densa, hasta el momento sin obstáculos viales. Policía Nacional Civil reporta que en las últimas 24 horas han capturado a 56 personas, 5 armas de fuego han sido incautadas, la recuperación de un vehículo y 5 motocicletas. Actualizando la información mundial. Un hombre abrió fuego en el Palacio de Justicia en Milán, Italia, matando al menos a 2 personas. Giovanni Cancio, juez de la Corte de Apelaciones, le dijo a la agencia oficial de noticias ANSA que un acusado en un caso de bancarrota abrió fuego a la entrada de una sala de audiencias. Corea del Norte acusó este miércoles a México de retener ilegalmente a uno de sus buques después de que se quedase varado en aguas del Golfo de México en julio del año pasado. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. Radio Universidad, noticias, deportes y contenido de interés. Radio Universidad. Vos, Mario, este es el último año en diversificado. ¿Qué carrera vas a seguir? Pues no sé, quisiera seguir. Ingeniero, lo llaman de la constructora. Pero me llama la atención. Doctor Carrillo, al quirófano. La verdad, me gusta mucho. ¡Qué buena campaña publicitaria, licenciado! Se lo merece. Pero,
Todavía no sé qué voy a estudiar. ¿Y por qué no vamos a Infusac y nos informamos? Con el fin de proporcionar información a los graduandos de los establecimientos educativos sobre el proceso de ingreso a la universidad, la Dirección General de Docencia invita a la edición 12 de la Semana Informativa Infusac 2015. ¿Qué carrera elegirás en 2016? Tú tienes el control de tu futuro. Infusac 2015. Del 14 al 17 de abril, de 7:30 a 16 horas. En la Plaza de los Mártires, Ciudad Universitaria, Zona 12. Infusac 2015. Invita. Universidad 921. Ideas que suenan. En 1922, la Dolores, embarazada de un grupo de estudiantes irreverentes, dio a luz en el ala norte de la Facultad de Derecho, hoy MUSAC. El matasanos que la atendía le dio la nalgada a la niña, pero no gritó, más bien cantó. Se cantó y la cantaron. Enseguida los padres la bautizaron como Chalana. Vieja pero buena, la Chalana. El canto de guerra universitario celebra su 93 aniversario. Invitados a la fiesta, la estudiantina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el licenciado Óscar Álvarez, Farmacoco Mateo, Reife Universitario 1972 y usted. Viernes 10 de abril de 2015, 16 horas, Museo Universitario. Otra actividad en el marco de los 117 años de la Huelga de Dolores. Los conocimientos de economía general son parte integral de la formación de todo profesional universitario. Por eso, el licenciado en Economía, Hugo René Vázquez Gómez, catedrático de la Universidad de San Carlos, con experiencia docente de 30 años, te ofrece sus libros Lecciones de Introducción a la Economía, Parte 1 y Parte 2, con temas diversos e importantes para la carrera de las ciencias económicas, el proceso económico, teoría de la demanda, la oferta y los precios, análisis macroeconómico, finanzas públicas, los sistemas financieros de la globalización, inflación, ciclos económicos y muchos temas más. Introducción a la Economía, Parte 1 y Parte 2. Un excelente material didáctico que te ayudará a convertirte en un profesional competitivo. Introducción a la Economía, Parte 1 y Parte 2. Adquiérelo en librerías del campus central de la Universidad de San Carlos o también escribiendo a milvia1924@hotmail.com o huvas52088684 @hotmail.com. También se encuentra a la venta en Librería Milita en Chiquimula y Librería Tulán en Quetzaltenango. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Muy bien, amigos. Bienvenidos nuevamente a las personas que nos acaban de sintonizar. Hoy estamos en nuestro programa Políticamente Hablando, este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este espacio también es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales y mi nombre es Carla Roldán. Hoy estamos conversando sobre las pandillas juveniles como sociedades marginales y como invitado tenemos a el licenciado Marcelo Colucci, con quien estábamos pues ya hablando varios temas sobre cómo es que surgen los orígenes de las pandillas, cómo es su estructura, y vamos a profundizar un poquito más sobre esa estructura precisamente en esta segunda pausa, y para que empecemos entonces, para que nos cuentes cómo es que funcionan estas maras. Las maras tienen una organización muy precisa. Lo que te lleva a pensar, y creo que nos va a dar pie al otro tema importante, ¿no? ¿Se mueven solas o hay alguien por detrás de las maras? Tienen una organización empresarial con una lógica militar incluso llamativa. Pueden patojos de 12, 13, 14 años, semianalfabetas, mal alimentados, tener esa lógica gerencial, militar, piramidal, con vasos comunicantes tan aceitados, te llama la atención. ¿De dónde viene esa organización? Que están organizados, están perfectamente organizados en células, las llamadas clicas, ¿no? Autónomas, no hay un poder centralizado, es un poco como el Internet, ¿no? Y con vinculaciones internacionales incluso. O sea, son estructuras realmente muy funcionales.
La Mara ha ido evolucionando mucho desde los 80, se puede decir que es el momento fundacional, con muchos retornados jóvenes, retornados hijos de exiliados políticos que fueron a Estados Unidos, ¿no? Que fueron deportados, ¿no? Ahí comienzan a organizarse las primeras maras acá en Guatemala, más o menos para los 80, más o menos esa época es el primer estudio serio, sistemático sobre las maras, de Avanzo, Deborah Levenson, muy buen estudio, que en aquel momento hasta daba a pensar, tal como de alguna manera este estudio lo deja ver, eran grupos, y se puede decir que con cierto romanticismo, podemos decir así, controlaban su barrio, lo defendían, eran grupos que luchaban por el honor barrial, delincuentes de poca monta en todo caso. La Mara ha ido evolucionando y la Mara ha ido perdiendo ese sentido de honor territorial para pasar a ser estructuras muy organizadas, muy vinculadas al crimen organizado, manejando cantidades muy grandes de dinero, pero todo esto te lleva a pensar, ¿y por qué la Mara no deja de ser entonces una fuerza marginal de los barrios marginales? Ningún marero se hace empresario, ningún marero, pese al dinero que maneja, no sale de su barrio marginalizado, del barranco donde vive, llega a la universidad y manda a los hijos a una universidad al extranjero. No, y lo digo casi provocativamente esto, porque un marero tiene la vida muy limitada, llegar a 25 años es casi una proeza, es un anciano la persona que llega a esa edad. Los chavos que integran las pandillas cada vez hoy día son más jóvenes, así, radicalmente jóvenes, 8, 10 años, 12 años, ya se integran y son parte activa, sicarios, lo vemos, se le presenta así escandalosamente por los medios, un niño de 12 años mató a un piloto, ¿no? Eso es un fenómeno que cada vez se acrecienta más, ¿no? La Mara en este momento, con los datos que disponemos según estas investigaciones que hemos hecho ahí desde la San Carlos, la Mara en este momento como fuerza operativa real no pasa de 3.000 miembros en todo el país, muy bien organizado. Difícil que un ejército de 3.000 jóvenes tengan bajo fuego a todo un país, o sea, está alimentado ese fantasma, ¿no? O sea, la Mara en definitiva si tiene una organización gerencial, piramidal, muy funcional, que te hace pensar que allí hay algo más que jóvenes marginalizados, ¿no? que hay otra lógica que lo alimenta. Y eso es lo que precisamente da pie a nuestra segunda pregunta de este bloque, y es precisamente esa: ¿cómo ocurren y cuáles son los vínculos de las pandillas con los llamados poderes ocultos, como tú bien mencionas, surgidos durante la guerra, y cómo estos usan a estas pandillas como fuerzas de choque? Hay un par de investigaciones que están circulando por allí, todavía creo que no son públicas, sobre estas cosas. Claro, es muy difícil hacer una demostración fehaciente y demostrar cómo tal chavo de una clica recibe órdenes de una estructura, no sé, una estructura contrainsurgente que aún está metida en las estructuras del Estado. Esto es difícil demostrarlo con nombre y apellido, porque son cosas que se manejan en un nivel de secretividad muy grande. Implica, todo un compromiso poder investigar esto. Es medio imposible esto, pero de alguna manera se van reconstruyendo esos nexos por las declaraciones que hacen algunos de estos muchachos, ¿no? Hemos trabajado en estas investigaciones, un poco por nuestros trabajos, estamos bastante vinculados a muchachos en cárceles, en fin, algunos recuperados con los que también se habla y se va investigando. Uno ve que hay cierta lógica. Todos estos grupos manejan armas de grueso calibre, no solo armas hechizas, manejan armas de guerra, granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto. Las tienen, hay buzones de estos. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se proveen de estas armas? ¿Qué pasa con todo el dinero recaudado? ¿Por qué hay como lógicas? Se actúa en un momento acá hay dos grandes pandillas, ¿no? Más otras pandillas menores, un poco más irrelevantes. Hay como territorios, no se cruzan, hay cierta lógica en las actividades. Habría como un plan maestro,
que se puede ir deduciendo, que en ningún lado lo vas a encontrar escrito, ¿no? Un plan maestro que responde a ciertas cosas. Más que nada esto, mira, lo podés ver en declaraciones que dan los jóvenes. Son contratados por poderes, nunca dan los nombres, ¿no? Por poderes que les encomiendan ciertas cosas estando en la cárcel, y alguien abre la puerta para que salgan a hacer cierto trabajito por el que se le paga, o ni siquiera se le paga a él, se le deposita a un familiar, al hermano, a la esposa, y se recibe la orden a través de un teléfono, de un correo electrónico de rara procedencia. O sea, todas estas cosas son declaraciones que van dando los jóvenes, en algunos casos, ¿no? Que te hacen ver que allí hay más que ladrones que se paran en un semáforo a robar un celular, ¿no? Que hay una estructura que alguien utiliza, que hay poderes bien organizados que se sirven de ellos. Esto no es novedoso, que siempre ha habido en todas partes del mundo y en cualquier momento, matones a sueldo, que se contratan puntualmente, ¿no? Lo que pasa es que acá el tema de la Mara se ha enormizado de una manera especial, en cierta forma haciendo parte de esta política no oficial, ¿no? De atemorizar y mantener aterrorizada a la población, y se la ha convertido en este demonio, bueno, que da para todo. Por ejemplo, digámoslo con casos concretos, hace ya algún tiempo, en el transcurso del año pasado, en una comunidad acá cercana, movilizada contra una de estas industrias mineras, extractivas, una noche de sábado llegan mareros alcoholizados y mataron en una trifulca casualmente a 13, me acuerdo de la cifra, 13 dirigentes. Esto fue... no recuerdo en este momento el nombre de la localidad, ahí está en el documento. Mataron a casi todos los adultos y murió en la refriega ahí, murieron un par de niños jovencitos que estaban con sus padres en la cantina. Casualmente, mareros que estaban ahí de parranda, que no son del lugar, ¿no? Que llegaron casualmente, ¿no? Y como no se los quiso despachar, no les quisieron poner la canción que pedían en la rocola, bueno, abrieron fuego, y justamente mueren estos líderes comunitarios. Yo no sé si el ejemplo alcanza a ser lo suficientemente claro para mostrar que cumplen encargos sociales, encargos de determinados grupos de poder, cumplen un encargo político determinado. No es solamente el chavo de los años 80 que defendía su territorio a puño limpio, sino que acá ya hay algo más. Se recibe una orden por un teléfono estando detenido en un centro preventivo, un encargo para salir a actuar, lo espera un vehículo, todo esto está de alguna manera organizado, hay gente que mira para otro lado para que esto pueda suceder. Entonces eso te permite ver, te permite ir intuyendo, te permite ir dibujando, atando los cabos sueltos, te permite ir dibujando un mapa que te deja ver que hay algo más que un muchacho delincuente que actúa por su cuenta. No sé si es claro eso. Claro que sí es claro. Y también pues también me pone a pensar cómo es que un grupo de que no excede tanto en sus miembros, como tú bien ya lo dices, tenga de rodillas a la población, y ese es el lema, la frase que usamos, ¿verdad? Que utilizan y que escuchamos en los medios de comunicación, pero realmente no hay una voluntad para poder entrar y desarticularlas, ¿verdad? Porque sí sirven cierto propósito dentro de toda esta lógica de la seguridad que manejamos, seguridad privada, áreas donde no podemos circular, el ir a los centros comerciales en lugar de otros lugares donde podamos caminar libremente. Entonces, como parte de un sistema. Sí. Es que lo que dijo Carla me parece muy interesante. Yo creo que un ejército contrainsurgente como si quisiera, ya habría desarticulado a un ejército de 3,000 hombres, como lo hizo con la guerrilla, ¿no? Si quisiera, en esos planes brutales de la tierra arrasada, además los mareros están focalizados en las ciudades, no están perdidos en la espesura. O sea, yo no creo que haya voluntad de acabar con las maras, al contrario, les son útiles y operativas al sistema.
Me lo sacaste de la boca, ¿sí? Si se pudo terminar, al costo que sea, masacrando población civil, que era su base, a un ejército bien organizado y con ideales políticos, evidentemente no está la voluntad, más allá de la declamación de la mano dura. Y vos bien lo dijiste recién, se tiene de rodillas a la población. La primera pregunta que habría que plantearse es, ¿realmente nos tiene de rodillas esto? ¿O está armado mediáticamente, ¿no? ¿Cuál es el problema del país? ¿Es este síntoma visible del marero que nos espera a la vuelta de cada esquina mal iluminada? ¿O todo lo que produce que algún muchacho, no todos, que algún muchacho de estos sectores con casi ninguna oportunidad laborales, de estudio, etcétera, etcétera, recreativa, mal alimentado, todo eso produce este síntoma? ¿Por dónde hay que ver la situación? ¿Dónde hay que poner las baterías? ¿En el síntoma o en todo esto de lo que, bueno, no se habla? Por eso, el tener atemorizado, un poco responde a lo que estábamos diciendo hace un rato, sirve así como finalmente como una cortina de humo. Nos preocupamos solamente de cuidar la billetera que llevamos ahí en la bolsa del pantalón, en la cartera, a las mujeres, la bolsa, y salir corriendo a la casa, ¿no? Y la vida se reduce un poco a eso, ¿no es cierto? Habíamos hablado de neoliberalismo e individualismo a ultranza hace un rato. Creo que ahí es donde uno lo ve, la aplicación de eso, que es un principio teórico. En estas cosas lo ve. Pensá en vos mismo, si vas en carro, con el vidrio levantado. Si vas en camioneta, no hables con nadie, no te juntes con nadie, corriendo de la casa al trabajo. Y la vida se reduce a eso. Evidentemente, en la Mara es funcional al sistema. Claro. Sí, además, perdón, Carla, que la interrumpa. No. Además, esta atemorización sistemática a la que se somete a la población hace que la misma población vea con buenos ojos el exterminio de uno que otro marero, o digamos el exterminio de grupos de mareros, o las limpiezas sociales, y se regocijan. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el caso de Bielman, Sperisen y Jan Matei, gente que yo conozco decía que eran benefactores del país, estos tres individuos, ¿no? Especialmente Sperisen, que es un neonazi enfermizo, valga la redundancia, los veían como benefactores del país, ¿no? Porque estaban matando mareros, ¿no? Entonces, esto crea también este clima de violencia del que todos formamos parte, ¿no? Esta psicosis y neurosis de irritación constante, ¿no? Que se manifiesta en el tráfico citadino, en las reacciones al tráfico citadino, etcétera, de reaccionar precisamente así, como matones todos, ¿no? Unos se atreven a matar, otros no, otros vociferamos, etcétera, ¿no? Pero es una sociedad irritada, enojada, y que se congratula frente a la violencia siempre y cuando esa violencia no lo toque a uno, ¿no? O sea, uno el que la ejerza. Claro. Sí. Y hasta en esa lógica uno puede entender el linchamiento. Claro. El linchamiento es funcional a todo esto. Es una vergüenza en términos éticos, etcétera, etcétera, pero ahí está el linchamiento. Hay que verlo una vez más como síntoma. Todo esto tiene una historia, tiene un entrecruzamiento de causas atrás. ¿Por qué en Cuba no pasa? Insisto con la pregunta. Cuba podrá ser un país con pocos recursos por su bloqueo, etcétera, etcétera, pero no sucede esto. No hay ladrones por la calle, y mucho menos estos virtuales ejércitos de ocupación, ¿no? No sucede eso. Entonces, para entender la Mara y salir de esa visión estrecha y mezquina que nos han dado los medios, de satanizarla, sin con esto caer tampoco en la visión romántica, pobres muchachitos desamparados que sus padres no los quisieron, por eso delinquen, ¿no? En todo caso, es un fenómeno muy complicado. Gracias. Bueno, sigamos entonces con este bloque. Marcelo, ¿podría analizarse entonces la guerra contra estas pandillas o maras como parte de los mecanismos de control poblacional, territorial, que le interesan realmente al régimen? La guerra contra las maras. Esta guerra sí podríamos, la guerra contra las maras es como parte de un control poblacional, así como tener sitiado a cierto sector y pues separado.
Más bien yo diría que la Mara juega ese papel, ¿no es cierto? La Mara está como un ejército de ocupación, ¿no es cierto? Pero en realidad no hay una guerra real contra las Maras. Lo que acaba de decir Mario Roberto, ¿no? Si se pudo desarticular todo un movimiento revolucionario armado, con apoyo internacional y demás, se pudo desarticular, prácticamente exterminar, se diría. ¿Por qué no se puede hacer eso y no es que esté llamando a eso, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿cómo es posible que no se pueda actuar más allá de las dificultades prácticas de este tipo de guerras asimétricas, de guerras irregulares? O sea, que la Mara de alguna manera se la deja porque cumple una función. Por un lado sale este discurso moralizante de que son una vergüenza, etcétera, etcétera, que esto espanta turistas del país, ¿no? Pero por otro lado esto cumple una función. No podríamos decir quién, si con nombre y apellido, quién se beneficia, quién la maneja, fulano, mengano, es tal político, porque no es así, ¿no es cierto? Es más complicado, pero que hay intereses en juego. Se benefician muchos, en definitiva. La prensa, finalmente, hasta podríamos decir, la prensa amarillista, y no demos nombre, pero esta prensa comercial que lucra un poco con esta pornografía de la violencia, claro que lucra con esto. El diario más vendido de Guatemala, que creo que es el tercero o el cuarto más vendido de Latinoamérica. El cuarto más vendido en toda Latinoamérica. Si algo vende es esto, ¿no es cierto? El cadáver sangrante y la madre llorando, me mataron a mi hijo. No hay duda que hay beneficios para muchas gentes, y la gente que cobrará sus mordidas por proteger a... Hay cosas que son sintomáticas, ¿no es cierto? El marero cobra la extorsión al bucero en tal esquina todos los días a tal hora. Todos los días, sistemáticamente. La policía que deambula por allí, que patrulla, que se supone que está viendo, bueno, las irregularidades de la vida urbana, ve todos los días parado al mismo chavo, con la misma gorrita, la misma posición. ¿No le llamará la atención? Bueno, no sé si soy claro con este ejemplo. Hay como mirar para otro lado muchas veces, porque de esto se beneficia muchos. El sistema en su conjunto, se hablaba de alternativas, el sistema en su conjunto no es puesto en cuestión con este ejército de la Mara. En todo caso, es una fuerza irregular, molesta en algún sentido, pero que no pone para nada en jaque los cimientos estructurales. Y cumple una función finalmente la Mara, mantiene atemorizada a la población. Habíamos hablado de ejército de reserva industrial, gente atemorizada, van de la mano estas cosas. ¿Cómo funciona, Mario Roberto, cómo funciona la vinculación Maras-narcoactividad? Creo que usted tiene una intervención antes. Es que lo que quería era como puntualizar el hecho de que, digamos, el hecho de mantener a la población con la creencia de que las maras son una amenaza nacional, ¿no?, permite justificar formas de control poblacional y territorial como la política de seguridad interna, ¿no? La política de seguridad interna, que es una militarización de la sociedad civil. Entonces, bajo el pretexto de que nos protegen contra el crimen organizado, la delincuencia organizada y las maras, ¿no?, ellos mantienen un control poblacional y territorial, el Estado contrainsurgente que nos gobierna, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la pregunta, y que es una lógica que también tiene que ver con la lógica de la guerra al narcotráfico, ¿verdad? Genera como una cuestión hemisférica mundial, e incluso sin ánimo de vincularlo en este programa, la guerra contra el terrorismo, ¿no? Es decir, se trata de atemorizar a la gente para mantener un control militarizado de la población. Y creo que las maras son el pretexto perfecto. Perdón, Carla, usted iba a decir algo. No, en ese mismo marco, ¿cómo funciona esta vinculación entonces entre las pandillas o maras con la narcoactividad? Mira, hay vasos comunicantes, ¿sí? Todos los, por así decir, negocios non sanctos del país, y hay datos bastante elocuentes, ¿no? Entre narcoeconomía y crimen organizado, le hace contrabando, tráfico de personas, etcétera, se calcula que puede ser alrededor de entre un 10 y un 11% del Producto Bruto Interno. Un dato incluso que creo que no están todavía publicados, de Naciones Unidas.
O sea que no es poco. Dentro del pastel es una cosa considerable, no hablar de un 10%. Hay vasos comunicantes en la medida que el joven pandillero es vendedor de drogas, distribuidor, sicario, mano de obra armada. O sea, hay vinculaciones en ese tipo. Son jóvenes siempre dispuestos, listos para todo, para este tipo de trabajo, ¿no? Esto que decía gráficamente elocuente la declaración de este chavo, ¿no? Nos mandan a hacer un trabajito, nos dan una orden por un teléfono que ni sabemos de quién es, un número que no conocemos, y nos mandan a hacer un X trabajito. Léase ahí en trabajito, bueno, cualquier cosa, puede ser hacer desaparecer una persona molesta para el régimen, para el sistema. Por ejemplo, un dato bien interesante, que lo escuché varias veces esto, en todas las maquilas donde hubo intentos de organizar sindicatos, aparecen las maras robando la quincena a los trabajadores cuando salen de ahí, casualmente. Creo que está bastante claro, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Poco el cometido de esta mara. Hay vínculos con estos poderes paralelos, con esta economía subterránea, es que van de la mano finalmente economía subterránea y estos poderes ocultos, que están enquistados en la estructura del Estado, que por supuesto no es el Estado oficial, por supuesto que no. O sea, hay una vinculación, y quiero retomar una palabra especialísima que acabas de decir, Mario Roberto, excusa, pretexto. Hablamos de Medio Oriente, hablamos de esta guerra contra el terrorismo, del fundamentalismo, del nunca definido fundamentalismo islámico, ¿no? Ha sido un poco el fantasma que se ha utilizado para esta guerra contra el terrorismo. Acá en Latinoamérica, en Centroamérica particularmente, lo que estamos incluido en el Plan Mérida, Centroamérica y México, pareciera que el fantasma asusado no es precisamente el islamismo terrorista, sino la mara. Eso cumple esa función. De alguna manera sirven como pretexto, ¿no? Bueno, nos informan que ya estamos concluyendo y no tuvimos una segunda pausa, pero nos dio chance para poder abordar bastante profundamente este tema. Pero ya vamos a ir concluyendo y nos gustaría pues ya que nos dieras tus reflexiones finales y nos comentaras acerca de esta publicación. Por favor, Marcelo, antes de despedirnos. La idea sería que no nos quedemos con esta falsa imagen de la mara como el gran problema nacional. Es el efecto de un sinnúmero de causas sistémicas. Entonces, mientras no se ataquen esas causas, seguirá habiendo jóvenes desocupados, presa fácil del crimen organizado, que delinquirán. O sea, que matar mareros no es una solución, para nada. Y esta investigación de la que hablo, una investigación que hizo el IPNUSAC, ¿cierto?, donde creo que esclarece bastante algunos de estos vínculos con estos poderes ocultos. Eso es probable que, tal vez en el próximo mes pueda hacerse pública, ¿no es cierto? Fue todo un equipo del IPNUSAC que llevó adelante. ¿Ya tiene título la investigación con el que se va a publicar? No. No oficialmente, pero será algo así como las maras y los poderes ocultos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, por acompañarnos otro día tan temprano. Esperamos que pues sigamos analizando ya este tema después de que salga ya sea público y que pues tengamos más interacción, ¿verdad?, de otros opiniones y sectores. Y pues ya antes de concluir, solo quiero comentarles que el próximo programa vamos a estar, tendremos como invitada a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela y estaremos conversando entonces entre muchos temas que tenemos con ella, los resultados, ¿verdad?, de la cumbre que se viene ahora, la cumbre de Panamá. Bien, muchas gracias. Recordemos que el programa estará colgado en el transcurso del día en www.politicamentehablando.net y que nos puede escuchar siempre en vivo en www.radiosac.tk. Gracias, Carla, y buenos días. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan.
El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.